Terrible. Bueno, continuamos entonces. Le damos la bienvenida a la licenciada Mónica García Barte, morgana para los que trabajamos con ella también en el Hospital de Niños. O sea, hoy tuvimos una maratón de profesionales del Hospital de Niños de Carlos Gutiérrez, que si bien estamos en un hospital pocas veces nos vemos porque estamos hasta acá de pacientes, en los consultorios, etc. Pero bueno, la licenciada en psicología, ella tiene, aparte de ser parte de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños, ella trae guardia uno de los días de la semana, donde recibe muchas preguntas, muchas visitas de los chicos sobre todo, ¿no? Y bueno, justamente hoy nos va a contar de qué se trata, cuáles son las consultas más frecuentes y esto, estamos en el área de arte terapéutico, cómo podríamos ayudar en esta franja horaria, y ver, bueno, justamente qué se nos puede ocurrir de la profesión que tenemos de base, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, como dijo Karina, yo trabajo en la guardia del Hospital Gutiérrez, en el equipo de defensa de salud mental. Trabajamos en el equipo interdisciplinario con psiquiatras y trabajadores sociales, además del equipo de pediatras, por supuesto. Y bueno, la idea era contarles un poco la experiencia nuestra en el hospital, porque bueno, los pacientes llegan a nosotros justamente cuando están en los momentos de mayores crisis, ¿sí? Si bien bueno, sabemos que la adolescencia es una etapa difícil, por algunas dificultades que son propias de esa etapa, pero bueno, hay momentos en que son como más críticos, es cuando llegan a consultar en la guardia. Yo no sé, porque si se repite algo de lo que han estado viendo, me avisan. Pero bueno, cuando hablamos de adolescencia, tenemos que hablar de muchos puntos de vista, ¿sí? Desde muchos enfoques. En principio, la adolescencia, si bien tiene un punto de partida que efectivamente tiene que ver con lo biológico y el desarrollo de las funciones biológicas del cuerpo, es un momento, una etapa de la vida que se caracteriza por estar contextualizado en un montón de otros aspectos que hay que tener en cuenta, aspectos familiares, aspectos sociales, históricos, antropológicos y grupales. O sea, esto puede verse desde el proceso del individuo, del chico o la chica que está creciendo, o también, mejor dicho, desde el contexto de lo que pasa en la familia. Muchas veces se plantea, bueno, pero ¿qué es? La adolescencia es una etapa, es un proceso, es un momento de crisis, bueno, es todo eso junto. Como cualquier otra etapa de la vida, por otro lado, es una etapa propia con sus características propias. A veces también se lo planteaba como algo que era como un paso, un estado de tránsito entre la niñez y la adultez, estaba la adolescencia. Hoy realmente lo pensamos así, pensamos que realmente es un momento con sus características propias. Además, muy caracterizado por determinadas cuestiones que tienen que ver con el contexto histórico y social, ¿sí? La adolescencia, no en todos los momentos históricos y no en todos los grupos sociales se la ha pensado de la misma manera. Entonces, lo que primero que nos tiene que quedar claro es que es un fenómeno complejo. Por un lado, por el lado del individuo, por el lado del chico o la chica que está creciendo, exige un trabajo psíquico importante. Y más allá de que desde lo biológico los cambios sean relativamente rápidos, porque en la pubertad y los primeros años, enseguida los chicos y las chicas desarrollan todas estas características, desde el punto de vista psicológico esto lleva bastante tiempo. Y se habla del tema del duelo, ¿sí? Es un momento en donde convertirse o acceder, en primer lugar, a una sexualidad de características adultas, implica el duelo por todo lo que se fue, por el niño que se fue y que ya no será. Tanto la identidad infantil, los padres infantiles, los padres idealizados en la infancia, pues el momento de la adolescencia es el momento de mayor crisis en relación a los vínculos familiares, es cuando el adolescente sale realmente a la afuera y empieza a comparar qué pasa en la familia, qué pasa en el afuera, y empieza a ponerse crítico, ¿sí? Entonces es un duelo por el propio cuerpo,
ya no se vuelven a tener, por los padres, que ya no se los va a ver de la misma manera, y por la propia identidad infantil. Pero esto también es para la familia, para los padres de los adolescentes, también es toda una conmoción, ¿sí? Porque para los padres también es un duelo, es el duelo por ese hijo, ese niñito que esperaban tener, que esperaban que fuese tal cual se imaginaban que iba a ser, y que empieza a tener criterio propio, empieza a tener ideas propias, diferentes, que se tienen en el entorno familiar, y esto para los padres también es difícil. Por eso decimos que es un momento de gran conmoción, no solo para el individuo, el sujeto que está creciendo, que está sujeto a todas estas transformaciones, sino también para su familia. Es un momento en donde el grupo de padres es mucho más importante, pasa a ser mucho más importante que la familia, no porque no quieran a la familia, sino porque necesitan empezar a ver qué pasa en otros grupos, ¿sí? Con otros vínculos. Y bueno, un punto fundamental con el tema de la adolescencia es este tema del cuerpo, porque es un cuerpo que, si bien sabemos, desde el psicoanálisis por lo menos, que los niños tienen sexualidad, es en el momento donde, a partir de la pubertad, que se puede ejercer en forma activa, completa y, digamos, con las características de adultos. Entonces tenemos que el punto de inicio son los fenómenos biológicos, ¿sí? Los cambios hormonales, los primeros cambios de humor, pero esto desata toda una conmoción en todos los planos. En el plano cognitivo es la posibilidad del acceso al pensamiento formal, esto lo decía Piaget, ¿sí? Es cuando además los adolescentes gustan de fantasear, arreglar el mundo, imaginarse todo como las cosas deberían ser, ¿sí? Se ponen muy idealistas. Era bueno su proyecto de vida, algo que actualmente en nuestro contexto particular está muy difícil, ¿sí? Esto de que nos decimos que están muy perdidos los chicos, justamente uno de los puntos es que no hay proyecto. Y en este sentido me parece que todas las actividades expresivas, artísticas, etcétera, son un muy buen espacio en donde esto se pueda desplegar. Bueno, y más o menos ya fuimos tocando todos los puntos, los fuimos diciendo, pero quiero insistir en esto, que la adolescencia no es un estado de paso, no es un camino hacia, es un momento propio, con sus características propias. No sé si conocen a Winnicott, que es un psicoanalista muy clínico. Él era pediatra, antes de ser psicoanalista fue pediatra, por lo tanto cuando uno lee las cosas de Winnicott realmente ve su ojo clínico, su ejercicio en la vida. Y él habla de la adolescencia. Primero dice que en la adolescencia es esperable que surjan problemas, y que si no, es esperable que surjan problemas. Si no hay problemas, sospechemos, ¿sí? Es un problema que no haya problemas, porque lo propio de la adolescencia es que surjan problemas. ¿Problemas en qué sentido? En esto, de que empiezan a aparecer diferencias de criterios, diferencias de formas de pensar, diferencias de expectativas, ¿sí? Y desajustes entre las expectativas de los adultos y las que esos jóvenes están empezando a generar como propias. Dice que el idealismo, la impulsividad y la confrontación son propios de la adolescencia, pero a mí yo quiero tomar un punto en particular de esto que dice Winnicott, porque es lo que me parece que nos lleva a lo que sería el eje de esta charla de hoy. ¿Por qué los chicos juegan tanto al límite, tanto con los límites, que se caen y terminan poniéndose en riesgo seriamente? ¿Sí? Después traje algunos ejemplos clínicos de la guardia nuestra, les puedo contar sin ir más lejos desde ayer, ¿sí? Es cosa cotidiana, adolescentes que llegan con algún tipo de juego al límite entre la vida y la muerte, cortes, ingestas de medicación, problemas con el alcohol, alcoholizarse, y esto los pone en riesgo porque tienen accidentes, bueno, todo este tipo de cosas. Y uno dice, ¿por qué llegan tanto hasta el límite? ¿Sí? Y además una de las cosas es que, bueno, no es que no lo sepan, son advertidos desde lo cognitivo, ellos saben que lo que están haciendo es peligroso. Pero hay mucha ausencia de que ponga el límite antes. Bueno, eso me parece que eso es lo que
dice Winnicott. Porque lo que dice Winnicott es que, vieron, yo les hablé de duelo antes, ¿no? Lo que dice Winnicott es que esto del duelo y del crecimiento no es algo pasivo, es algo activo, que activamente, y obviamente de forma simbólica, el adolescente tiene que asesinar a los adultos, a sus padres, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ocupar su lugar, ¿sí? Para poder ocupar el lugar de adulto alguien tiene que haber dejado ese lugar, ¿sí? Pero lo que dice Winnicott es que ese lugar no le tiene que ser cedido fácilmente, que se lo tiene que ganar, que tiene que confrontar para poder ganárselo, porque eso es parte de la construcción de ese lugar, ¿sí? Que si el adulto se corre rápidamente y no le da pelea y no confronta, es demasiado fácil. Esto es lo que dice Winnicott. Entonces Winnicott lo que dice es que es como abdicar justo en el preciso momento en que ellos vienen a matarlo a uno. ¿Es como qué? Abdicar. Claro, Como sí, que, digamos, estamos hablando de procesos psíquicos, en su mayoría inconscientes, simbólicos, ¿sí? Pero que en el momento de la confrontación, en el momento de ganarse ese lugar, como el adulto se corre, abdica. Sí. Y eso es demasiado fácil, ¿sí? Entonces lo que él plantea, que el triunfo es demasiado sencillo, si no hay con quién pelear, la rebelión no tiene sentido. Y entonces, ¿con quién peleamos? Con la realidad efectiva, ¿sí? Entonces, ante la falta de un oponente, lo que ocupa ese lugar son los excesos. El límite entre la vida y la muerte o entre la legalidad y la ilegalidad. Muchas veces llegan chicos intoxicados yo no estoy hablando de que eso va a hablar Marta después, del tema del abuso de sustancias, ¿no? Pero chicos intoxicados con pastillas o con alcohol, y cuando uno les pregunta, bueno, ¿y por qué? Para probar qué pasa. ¿Sí? Hacen esas mezclas espantosas de cualquier porquería de alcohol y con la primera pastilla que encuentran. Llegan al hospital, nos ven los toxicólogos, los pediatras, bueno, nosotros ingresamos a charlar con ellos, a entrevistarlos, y muchas veces, después vamos a hablar de lo que tiene que ver, que es más peligroso en el sentido de que, bueno, cuando hay una intencionalidad suicida, que ahí es otra cosa. Pero muchas veces la respuesta es porque quería ver qué pasaba. ¿Cómo no vas a saber qué va a pasar si ya te lo han dicho? Pero había que probarlo, había que experimentarlo realmente. No pasa nada. Sí, eso es parte de lo que yo diría es una negación, ¿no? De no creer, de descreer de la palabra del otro que le dice, no, mira, si te tomas 3 botellas de whisky, puedes tener un coma alcohólico, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con no creer en la palabra del otro. Y ahí también tendríamos que pensar, bueno, cuán creíble es la palabra del adulto. ¿Cuál es el ejemplo también de la Sobre todo cuando la palabra y las acciones del adulto no coinciden, ¿no? Entonces, bueno, y esto los chicos además... Es la típica, mi papá no sabe nada. ¿Eh? Es la típica, mi papá no sabe nada. Claro, pero esa es... A ver, mi papá no sabe nada tiene que ver con esta cuestión de desprestigiar un poco, o sea, de la caída de ese ideal, porque mi papá no sabe nada, sigue lo anterior, mi papá no sabe nada y mi papá lo sabía todo. ¿No? Es un proceso, después Son vuelve a chiquititos ser- y es no, papá sabe todo, papá puede arreglar todo, se destruyó un juguete, pero papá va a poder arreglarlo. Después se dan cuenta que son seres humanos y empiezan a... Bueno, la cosa clara es que papá no sabe nada. Pero ahí en todo caso tenemos un papá al que recriminar, vos no sabés nada, ¿sí? El problema es cuando papá no está, o cuando papá dice una cosa y hace otra, o cuando papá habilita. Saben que uno de los temas actualmente es que muchos padres habilitan el consumo de alcohol, etc. Y entonces ahí cuando los padres están en lugar de pares, no de padres, es cuando abdican. Porque para los padres la verdad que es trabajoso estar permanentemente poniendo los límites, ubicando, midiendo hasta dónde, ¿sí? Cosas re típicas, ¿verdad? Los chicos las chicas empiezan a querer salir y a bailar y hasta qué hora, y no, pero tiene 13, tiene 14, tiene 15, y en qué momento se la puede dejar ir hasta que vuelva a las 12, que vuelva a la 1, que vuelva a las 2. A los padres es lo difícil ir ubicando eso. Que no que vuelva, que lo vamos a O que la buscar. van a buscar, entonces ir ubicando eso para los padres, por eso yo les decía, la adolescencia es trabajosa, muy trabajosa para los chicos, pero también para los padres. Porque todo esto es toda una
liberación, ¿y hasta dónde? Y viene del otro lado. A todos los dejan menos a mí. Lo habrán escuchado. Sí, yo soy la única que no la dejo. Madre de todos los que no fueron al baile. Como mayor de 8 hermanos, a todos Somos madre de todos los que no fueron al baile. Entonces, por eso yo insistía en que es trabajoso también del lado de los adultos, es muy trabajoso. Y bueno, muchos adultos realmente no se quieren o no pueden tomarse este trabajo. Ahí es cuando eso es lo que significaría lo que dice Benico de que aplican. ¿Sí? Y ahí es donde los chicos quedan como más sin más vulnerables. más vulnerables y más en banda, digamos, ¿no? Como más sin sostén. Es ahí cuando juegan con estos límites y ya no alcanza la discusión, la pelea, que uno puede decir, bueno, es en el terreno discursivo, en el terreno hipotético, ¿qué pasaría? Cuando ya pasan al acto, a la acción, ¿no? Bueno, vamos entonces, ¿por qué llegan? ¿Por qué los veo yo en la guardia? ¿Sí? ¿Por qué llegan a nuestra guardia? Lo más frecuente en este momento es este tema de las conductas de riesgo. El tema de los cortes, ¿sí? Cortes en la piel. No todo corte, no toda autoagresión es un intento de suicidio. Hay también intentos de suicidio serios. Después tenemos las descompensaciones psicóticas, que es uno de los cuadros psiquiátricos propios de la adolescencia. En ese sentido no es que en los últimos años haya más o menos que en otro momento. Tiene que ver con un psiquismo en algún motivo frágil, en algún sentido frágil, y que bueno, el momento de la adolescencia, justamente como es un momento de tanta conmoción, es cuando pueden darse descompensaciones psicóticas, algunas más serias, con pronósticos peores, algunas más breves, con una descompensación de un episodio que pueden salir adelante. ¿Las drogas pueden ser un potenciador de un brote? Sí. Sí, eso está comprobado, sí. Tanto de la marihuana, bueno, eso se los va a comentar Marta en la hora siguiente, pero sí, el uso de algunas sustancias, el consumo de algunas sustancias, no es que las drogas lo provocan, sino que sobre la base de un psiquismo frágil pueden desencadenar. Pueden desencadenar cuadros depresivos, pueden desencadenar alucinaciones, cuadros de angustia. Hay chicos que después de consumir algo, digamos, se angustian muchísimo, no les va tan bien, ¿sí? Pero bueno, eso en la hora siguiente, Marta, que sabe mucho más de eso, les va a poder comentar, pero sí, claramente el uso de sustancias puede disparar un cuadro de características psiquiátricas, digamos, ¿no? Bueno, las crisis de angustia son muy habituales en los adolescentes, en los chicos también, en los adultos, pero bueno, las crisis de angustia pueden aparecer y pueden generar una consulta en una guardia, muchas veces expresadas a través del cuerpo, ¿sí? Disnea, dolor de pecho, los médicos los revisan, les hacen todo tipo de evaluaciones, al cardiólogo, al neumonólogo, al pediatra, qué sé yo, y aparentemente todo funcionaría bien, pero bueno, esto pasa más por el lado de las sensaciones, de las impresiones que se expresan en el cuerpo, y esto sobre todo tiene que ver con la angustia. En el caso de las crisis de angustia, más que nada lo que hay ahí es algo que necesita ser escuchado y ser expresado, y un espacio en donde se pueda hablar de qué es lo que está pasando. A veces requieren algún tipo de medicación cuando la angustia es demasiada, pero en general tiene más que ver con poder proveer. Una de las cosas que yo he notado en la práctica con adolescentes, tanto en el hospital como en el consultorio, es que nadie los escucha. ¿Sí? Difícil porque no es que los padres no los escuchan, ellos necesitan que alguien fuera de la familia los escuche justamente para poder decir de todo de sus padres. Pero bueno, no encuentran espacios en donde puedan ser escuchados. Y acá de vuelta, insisto, todos los espacios expresivos son fundamentales.
porque son espacios en donde los chicos se encuentran, ya sea en relación a la música, en relación a lo literario, a la expresión artística, son espacios que ellos pueden apropiarse y en donde pueden desplegar estas cuestiones. Y que son, de por sí, son muy terapéuticos, ¿sí? Más allá de que si quien coordina imprime además una intencionalidad hacia alguna cuestión más terapéutica, pero el hecho en sí de poder contar con un espacio expresivo de por sí es terapéutico, así como para los chicos poder contar con un espacio donde puedan jugar, ¿sí? De hecho, Winnicott también lo que plantea es que el espacio de la creación artística en la adolescencia y en la adultez es el equivalente del juego en el niño. Y ve con el desarrollo de la ficción, de un espacio expresivo. Bueno, ¿por qué llegan a la guardia? Hay a veces cuadros que tienen síntomas psiquiátricos o somáticos dudosos, ahí tenemos que trabajar mucho con los médicos de distintas especialidades para hacer diagnósticos diferenciales, porque hay veces que los cuadros se expresan como parece que es neurológico, pero no es tan claro actualmente como por ahí era en la época de Freud, que la conversión histérica, era una parálisis, podía dirimirse si era neurológica o si era histérica. Actualmente, además porque la medicina tiene desarrollos de diagnóstico, de técnicas de diagnóstico mucho más sutiles y complejas, con lo cual el hacer estos diagnósticos es más difícil. Lleva más tiempo. Es más preciso también, pero bueno, lleva más tiempo. Y bueno, todo el capítulo de los trastornos de conducta alimentaria, que también esto, igual que yo diría que con las descompensaciones psicóticas, no es que últimamente hay más o menos se mantienen en forma constante. Se requiere un equipo interdisciplinario con nutricionistas y pediatras para acompañar esto. Hay como un componente sociocultural fuerte en estos trastornos, aunque no todos los chicos y chicas que están en el mismo contexto sociocultural hacen este tipo de trastornos. No es lo habitual que lleguen a la guardia, es un trastorno más crónico, ¿sí? Pues son chicos que están y chicas que empiezan por ahí un tratamiento ambulatorio y si el tratamiento no funciona van adelgazándose. Pero bueno, a veces llegan. Si llegan a la guardia, en general los parámetros para internarlos son más clínicos que salud mental, digamos. Así que bueno, estos son los cuadros por los que nosotros más o menos recibimos a los pacientes habitualmente en la guardia. Hay bueno, muchos otros, pero por ahí no son los más frecuentes. En la edad de la adolescencia, yo me estoy refiriendo, ¿no? En chicos hay cosas así. Pero bueno, vamos a volver al primero, porque me parece que es el más serio, el que sí se ha ido incrementando con los años. En este momento ya les digo, en la guardia les diría que es raro un día en el hospital, un día en la guardia que no llegue algún paciente adolescente con algún tipo de problemática de autoagresión más o menos seria. Y esto está incluso avalado por estadísticas internacionales, ¿sí? Son estudios de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud, o del Ministerio del país. La franja etaria de los jóvenes es la única franja etaria en donde las estadísticas de intentos de suicidio y de muertes por suicidio han aumentado, ¿sí? El suicidio es una de las 3 primeras causas de mortalidad en el grupo de entre 15 y 19 años. Estas son estadísticas de UNICEF. En el 2000 el suicidio fue la tercera causa principal de defunción, en el grupo de 10 a 19 años. En el periodo, esta es una estadística del Ministerio de Salud nuestro, entre el 97 y el 2012, el grupo poblacional de 15 a 24 años mostró un aumento a lo largo del periodo y alcanzó la tasa más alta en el 2012. Les digo que, digamos, esto es significativo porque en ese mismo periodo la tasa de suicidio, por ejemplo, en gente mayor, en otras edades, fue disminuyendo. Y en esta franja etaria, entre 15 y 24 años, fue aumentando. Es una problemática incluso que en muchas ciudades del interior de nuestro país y en pueblos más pequeños es un problema serio. ¿Sí? Es un problema serio. Porque por cada uno agarran valor 2 o 3 más
Algunos solamente Exacto. intentan y lo salvan y otros no. Pero proporcionalmente en relación a la población que tienen índices muy altos. Entonces, y esto es lo que nos lleva a nosotros, yo les hablo de nuestra experiencia en La Guardia, a pensar, bueno, además de qué está pasando, cuando llegan todos estos pacientes, no llegan todos en las mismas condiciones, ¿sí? Y se pasa desde incluso la evaluación del entorno del chico, de la chica que llega, del paciente, de la escuela, la familia, desde no darle importancia porque es un llamado de atención, ¿sí? Está queriendo llamar la atención. Es uno de los mitos. ¿Eh? Es uno de los mitos. Es en el uno de los suicidio. mitos. Hasta, bueno, pues desde el otro lado, hasta hemos recibido chicos, niñitos de 7, 8 años, que los papás vienen, quiere suicidarse, quiere matarse, ¿no? Donde ahí había otro tipo de cuestiones, pero bueno, por eso les digo que van desde todo el espectro. Entonces, bueno, cuando llega un paciente con algún tipo de problemática en la que hubo algún tipo de autoagresión, lo que hacemos nosotros es lo que se llama la evaluación de riesgo. Es decir, ¿qué indicadores tenemos de todo eso que está pasando que nos llevan a pensar, siempre en términos de probabilidades y de hipótesis, obviamente, que esto podría repetirse, podría implicar algo mucho más serio, o que hay factores protectores o factores positivos que, si bien es una conducta, siempre es una conducta para prestarle atención, bueno, hay algunos elementos familiares y de contexto que pueden ayudar a que eso pueda trabajarse y salir con mejor pronóstico. ¿Para qué? La segunda fila que Bueno, en primer lugar está el tipo de lesión que se hicieron y qué tipo de métodos utilizaron, ¿sí? No es lo mismo tirarse por la ventana que tomar comprimidos de algún medicamento, y ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, que cortarse, ¿sí? La mayor parte de las veces que se cortan son cortes muy superficiales, no son cortes que desde lo clínico uno diga es de riesgo, se va a desangrar, ¿sí? Igual hay que prestar atención, ¿qué pasó? Porque ese chico se corta. Con el tema de las pastillas pasa lo mismo, y es lo más peligroso es que los chicos no saben lo que toman. Y les cuento la chica que vimos el jueves, La Guardia, llegó a su casa, se había peleado con el novio, bueno, se sentía mal, estaba medio deprimida, y lo que encontró fue 10 pastillas de diclofenac y 10 de betametazola, que eran remedios de la abuela, y se los tomó. ¿Qué fue lo grave en esa situación? Primero, se los tomó, después mandó mensajes de despedida a sus amigas y a su mamá, y se encerró en su pieza. O sea, dio una alerta, pero se encerró con llave de adentro. Segundo, cuando le preguntamos, bueno, ¿por qué las había tomado? No sé, no tenía qué esperaba, porque no siempre dicen yo me quería morir. A veces dicen quería desentenderme, quería dormirme y no saber más nada. No sé, ¿lo volverías a hacer? No sé. Eso es un indicador. ¿Estás arrepentida de lo? No se la veía angustiada. Llamó la atención de todo el mundo. Y la mamá, una señora que estaba preocupada por lo que había pasado, pero que no entendía qué podía haber pasado, no podía encontrar, a veces la familia dice, sí, bueno, ya pasó una vez, pasó otra, tuvimos una pelea. En la familia hay como poder ubicar desencadenantes. Cuando la familia no puede ubicar ninguno, no es que no los hay, es que hay una falta de registro ahí importante que es otro indicador de alarma, ¿no? Entonces, ven que hay distintos indicadores de alarma, ahí están como enumerados,
Pero siempre, sobre todo es esto, la presencia de angustia o preocupación sobre lo que pasó, ¿sí? Independientemente, si bien insisto, hay como acciones como mucho más graves y de alto riesgo, si hay tirarse por una ventana, tirarse en el medio de una autopista, o usar un arma de fuego, o el ahorcamiento, que es uno de los elementos bastante utilizados últimamente, eso ya el método en sí nos habla de mucho riesgo. Hay métodos que se consideran de menos riesgo, pero que no por eso no pueden llegar a ser peligrosos. Tanto los cortes superficiales como sobre todo la ingesta de medicamentos, por eso insisto, es porque no saben, más allá de la intencionalidad que tienen, no saben cuán tóxico es lo que tomaron. Entonces, es muchísimo más grave si se tomaron 10 pastillas de paracetamol que si se toman 20 lorazepam, desde lo toxicológico. En la mentalidad para ellos es distinto. Tomamos los paracetamol, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Puede terminar en terapia intensiva. Y si se tomó 20 lorazepam, en realidad no va a pasar nada, va a dormir mucho. ¿Sí? Porque tiene un rango de seguridad mucho más alto que la benzodiazepina. Entonces, eso es lo más peligroso, que los mismos chicos no tienen la menor idea de lo que están tomando. O sea, lo que hay es una significación, ¿sí? Otra paciente que, ahora se las cuento. Bueno, entonces, no quiero olvidarme de ninguno. Bueno, el tema de la presencia de angustia, el reconocimiento de que algo anda mal, el pedido de ayuda, ¿sí? El acceso o no al paciente en el sentido de que uno le ofrece un espacio para hablar y hay chicos que enseguida empiezan a contar y ahí se nota que, bueno, que están pidiendo ayuda de alguna forma, y hay otros que son mucho más difíciles, que se encierran, ¿sí? Eso es un indicador de más riesgo, porque habla de que hay más dificultad para poder hablar de lo que les pasa, a veces porque ni siquiera pueden, no pueden poner palabras a eso, ¿no? Sí, no, que eso, que ahí es donde podemos empezar a colaborar para aflojar este tipo de terapias. Sí, exacto, totalmente. En ese tipo de casos. Exacto, porque así como los chicos chiquitos, obviamente no nos van a decir estoy angustiado porque pasa tal cosa, pero juegan, pero pueden jugar y ahí... Ahora los nenes chiquitos dicen todo. Yo tengo un sobrino de 2 años que dejó el jardín. Y dijo todo, que a él no le gustaba, que la señora no lo abrazaba, que se sentía triste. Yo, 2 años, dicen todo. O sea, por ahí es brindarles el espacio. Claro, exacto. Y que se sientan seguros de que pueden hablar, Sí, porque sí. realmente, o sea, lo que te voy a decir, vos vas a creer en mi palabra. Que ese es un tema con los adolescentes. Muchas veces se cierran en el contexto familiar porque presuponen, y muchas veces es así, que los padres total no les van a creer lo que les está Sí, pasando. claro, totalmente. Entonces, o buscan el Por escape eso, por el otro lado. pero eso es lo importante, es poder, por eso yo dije que a veces es muy difícil, uno dice, bueno, a los chicos no los escuchan, bueno, a veces es difícil que adentro de la familia, porque justamente lo que necesitan, pero sí es importante poder proveerles ese espacio. Claro, no mamá, no papá, pero mira, tenemos una prima que tiene 20 y pico exacto. que Entonces, llega. también es wow. la posibilidad de habilitarles, de que eso, por supuesto, digamos, el habilitar los espacios para que ellos puedan ir al espacio que les permita aflojarse y que les permita. Bueno, y algo que es muy importante actualmente en nuestra realidad son las posibilidades de acceso al sistema de salud, ¿sí? Yo puedo ver un paciente de mucho riesgo en el hospital que es clarísimo que necesita una psicoterapia y viven en González Catán, donde no hay servicio de salud disponible porque el turno que le dan es para dentro de un año, digamos. Y eso es un factor a tener en cuenta, ¿no? Como una vez que uno hace el diagnóstico, la evaluación y sabe qué es lo que podría servirle a ese paciente, que eso que podría servirle esté disponible. Eso es una de las cosas más difíciles actualmente. Bueno, y ahora les cuento, les traje creo que tres situaciones para que las podamos pensar y para que sirvan de ejemplo, en donde estas cosas pueden verse en forma distinta. Bueno, esta es una chica de 14 años que vino con cortes en el brazo, ¿no? No eran cortes importantes, pero lo que sí era importante es que en los últimos 4 días había pasado muy seguido, ¿sí? O sea, en la última semana
se había hecho cortes, habían ido a distintos hospitales, esto es lo que tiene que ver también con el sistema de salud y la posibilidad del acceso, porque si van a un hospital y tardaron un montón en atenderlos y les dijeron, bueno, no pasa nada, cualquier cosa vuelvan a consultar, pero consulten uno más cerca de su casa, y entonces también deambular por distintos, ahí la verdad que el sistema de salud es el que no está pudiendo responder, que está poniendo en riesgo más a esa persona, ¿no? Bueno, habían evaluado si era importante internar, si era posible o si era pertinente internarlo o no, decidieron que no. No es fácil a veces decidir si un paciente presenta riesgo como para ser internado o no. A veces uno piensa, bueno, que una internación tampoco es sin consecuencias, se interrumpe la escolaridad, digamos, la familia se descalabra mucho, entonces cuando se piensa una internación realmente tiene que ser necesaria y no siempre es fácil evaluar eso. Bueno, le indicaron una medicación ansiolítica para ver si se desangustiaba un poco y la mandan a un equipo de salud mental infanto-juvenil en la ciudad de Buenos Aires, de guardia. No todos los hospitales tienen equipos de salud mental, pero no todos son infanto-juveniles. Los únicos que son infanto-juvenil somos los de Gutiérrez, los del Cuna y los del Tobar. Todos los demás hospitales tienen equipos de salud mental, de urgencias cualquiera, pero son de adultos. Y muchas veces con los adolescentes ellos hacen como el primer acercamiento, pero después los mandan a que los veamos con nosotros. Bueno, el día que llegan al hospital, la mamá se había ido. Ustedes fíjense esto, ¿no? La chica en 4 días había ido a 3 hospitales diferentes. Le habían dicho, quizás hay que internarla, no la vamos a internar, pero anden con cuidado. Y la chica queda al cuidado de una vecina, ¿sí? No estoy criticando a la mamá, porque lo que pasa también es que si la mamá no va a trabajar, no cobra, porque trabajaba en negro, y entonces perdía el único sustento del hogar. Pero lo que digo es cómo se van conjugando todos los factores, ¿no? Porque esta chica, que si uno dice, sí, era para llamar la atención, bueno, vaya, se la estaba llamando, y no lograba encontrar, ¿sí? Que se la den. Entonces, bueno, van doblando la apuesta si no la encuentran. Es cierto que puede ser que llamen la atención, pero si la atención no aparece, se redobla la apuesta hasta que en algún momento aparezca. Entonces, bueno, la mamá se había ido a trabajar, la había dejado con la vecina, la chica con un vidrio, se corta con el primero que encuentra, se vuelve a lastimar. Empieza a sangrar bastante porque se hacen cortes más profundos y entonces, bueno, la llaman a la mamá y la tienen al hospital. La chica esta vivía, en su caso del año pasado, vivía con su mamá, con una hermana más grande que trabajaba, con la que muy bien no se llevaba, y a veces cuando la mamá no estaba se peleaba mucho con la hermana y llegaban a lastimarse, a pelearse físicamente, ¿no? Y la madre era el único sostén del hogar y no tenía otra que salir a trabajar muchas horas. Esto también es parte de la realidad, ¿no? Cuando se le pregunta por el papá, dice, mi papá para mí no existe más, hacía 2 años que no lo veía. Cosas también muy habituales, ¿no? El desarmado familiar, no porque el papá tenga o no tenga que estar, pero hay un desarmado familiar en donde, si bien puede no haber un papá, pero tampoco hay una abuela, ni un abuelo, ni un tío, ni una tía, ni primos, o sea, son familias muy desarmadas o con muy poca red. Esta chica el año anterior había estado internada en un hospital por una cuestión clínica, por una infección, pero había estado en terapia intensiva, había perdido la escuela por esa internación porque había sido muy larga. Esto, digamos, por los antecedentes que la habían llevado a ella a sentirse cada vez peor, digamos, angustiada, animada. Cuando sale de esa internación empieza con ataques de pánico y con autoagresiones. Empezó entonces un tratamiento psicológico, pero lo interrumpió. Este es otro factor o indicador de riesgo, del fracaso de tratamientos previos. ¿Sí? A veces tiene que ver con cuestiones de accesibilidad, pero muchas veces tiene que ver con esto de que en el momento se asustan, van, empiezan, y después de un par de meses, no, pero ¿para qué voy a seguir yendo si ya estoy bien? ¿No?
O bueno, pasa mucho con los adolescentes que por ahí los padres insisten y los chicos no quieren ir más y no se los puede obligar tampoco, ¿no? Bueno, con toda esta evaluación nos pareció que la chica estaba en una situación de riesgo y no había realmente la familia no tenía mucha comprensión y entonces nos parece importante que se interne en el hospital. Cuando le comentamos... ¿En el hospital se interna en un lugar específico de salud mental? No, el Hospital Gutiérrez no tiene sala de psiquiatría. El Hospital Gutiérrez, incluso antes de la ley de salud mental, que dice que los pacientes se tienen que internar en salas de clínicas generales, en hospitales generales, el Hospital Gutiérrez siempre internó, siempre, por lo menos los últimos 40 o 50 años, en algún momento cuentan que había una sala, hace mucho, en salas de clínica. Entre otras cosas porque se ha especializado y caracterizado mucho en internaciones por trastornos de conducta alimentaria. Como uno necesita ahí el equipo clínico, pues esas sí son internaciones realmente que no pueden ser internados en un monovalente. Entonces, bueno, hay como cierta especialización del hospital en trastornos de conducta alimentaria. Pero todo este tipo de adolescentes también los internamos en salas de clínica. No hay sala de psiquiatría. Si son casos más graves, los derivamos al TOBAL, si conseguimos lugar. Si son casos en donde hay... Porque bueno, la internación en una sala de clínica tiene sus pros y sus contras. El pro es que es un paciente más, ¿sí? Tratado como no es el paciente de salud mental, psiquiátrico, de la sala de psiquiatría, sino que bueno, es un paciente más, donde hay equipo interdisciplinario, donde hay pediatras, enfermería. La contra es que los otros pacientes están alrededor, y bueno, y así como está la chica que se cortó, se tomó las pastillas, o el chico que tiene el trastorno de la conducta alimentaria, al lado está el bebé con bronquiolitis o el bebé con una cardiopatía. Son salas de muchos chicos. Son salas que tienen habitaciones, algunas individuales, pero las individuales no son individuales por hotelería, sino que es por una cuestión infectológica, son para los pacientes aislados, si no tienen 2 o 3 camas. Entonces, bueno, en la misma habitación puede haber una chica de 14 años, que se hizo algunos cortes y se ganó un riesgo, ya les digo, un chico de 7 años que está en una medicación de antibióticos y tiene que estar internado por eso, un oncológico. Entonces, bueno, a veces, si los pacientes, uno evalúa que puede haber un potencial de agresividad o de desborde o de que puedan hacer crisis importantes de excitación, que se descontrole mucho, se pide la derivación al tórax. Eso no quita que los que están internados hacen lo suyo, pero hasta donde lo podemos manejar, lo manejamos en el hospital. Bueno, en el caso de esta chica, y por eso lo traigo, es que cuando recién viene, y por eso en los otros hospitales que habían evaluado la posible internación, no la habían internado, porque bueno, por ahí podía haber alguna posibilidad de un armado ambulatorio, sobre todo si eran los primeros episodios, ya después cuando llegó a nosotros ya venía demasiado repetido. Pero lo que pasó es que cuando se le comunica que se tiene que internar, hace una crisis de descontrol terrible. Y eso para nosotros fue un indicador de que la internación estaba bien indicada. Porque evidentemente esa chica tenía mucho más adentro de lo que podía controlar y de lo que podía decir y de lo que podía hablar, y entonces era necesario realmente la internación. Lo que tiene la internación, porque uno piensa en la internación, es una especie de tratamiento intensivo. Cuando un paciente está internado, no es que va 1 o 2 veces por semana a su psicólogo o a su psiquiatra. Tiene un equipo de psicólogo, psiquiatra todos los días, tiene sesiones todos los días, entrevistas familiares, tratamientos familiares, asambleas con otros pacientes. Hay un hospital de día de adolescentes en Gutiérrez, entonces hacen talleres, y van a los talleres, hay terapista ocupacional, musicoterapia, entonces bueno, es un dispositivo que es como mucho más intensivo en relación a lo que le pasa al paciente, y como hay guardia, está cuidado todo el tiempo. Cualquier crisis de angustia o lo que sea que le pasa a la tardecita, no está solo en la casa con la mamá, o solo. Bueno, vamos nosotros y se aborda la situación.
Bueno, la chica esta hizo tanto, una crisis tan importante que hubo hasta que inyectarla con medicación psiquiátrica para poder bajarla. Porque uno dice, bueno, lo ideal es tratar de que el paciente pueda hablar, pero a veces el desborde es tan grande o la cantidad de angustia es tan grande que primero hay que bajar eso para poder empezar a hablar. Eso nos pasó también hace un par de semanas, una chica también estaba muy mal y no hablaba. Y después, cuando empezó a bajar, hubo que darle la medicación inyectable y qué sé yo, y empezó a hablar y a decir un montón de cosas. Pero bueno, fue necesario eso para poder. Bueno, de esto más o menos ya hablamos, de los segundos métodos. Cuando toman algo, toman fármacos, o muchas veces toman cosas de limpieza. Y eso también, hay veces que por ahí es algo que en realidad no es demasiado grave toxicológicamente, pero hay veces que toman cosas con cáusticos y pueden lastimarse el sistema digestivo, ¿no? Hemos tenido pacientes que se han tirado de distintos pisos, de edificios. Hemos tenido algunas situaciones milagrosas porque se han tirado de cuartos o de octavos pisos y no se hicieron nada. Y también otros que se tiraron de algún piso y tuvieron lesiones de la columna y esas cosas, digamos, les salió bastante mal. Bueno, esto es para que, lo que yo les decía, no siempre una autoagresión es un intento de suicidio. Lo que hay que ver es cuál es la intencionalidad, ¿sí?, del paciente. Cuando lo escuchamos, no es lo mismo querer morirse que querer matarse, digámoslo así. El intento de suicidio implica más, digamos, el intento de suicidio vero, implica más planificación, ¿sí? Implica esto de escribir la carta, de esto de buscar también, en otro caso, por ejemplo, nos decían que parecía que había tomado las pastillas impulsivamente, había tomado psicofármacos, la chica, pero se había tomado el trabajo de conseguirlos, el mercado negro, por supuesto, o sea, alguien que le conseguía, o sea, no era como la que les conté primero, que llegó a la casa, encontró el diclofenac de la abuela y se lo tomó, ¿sí? Ahí uno encuentra una cosa más impulsiva. Cuando hay una cosa de planificación, es como más importante, es más grave, ¿sí? A veces hay como una fantasía que es, bueno, si yo, a ver, ¿qué pasaría si yo estoy muerto? ¿Qué les va a pasar a los demás? ¿Van a llorar? ¿No van a llorar? ¿Me van a extrañar? Eso muchas veces tiene que ver con sentimientos más de baja autoestima y más depresivos, ¿sí? Pero no necesariamente eso implicaría un intento de suicidio. Y claramente, cuando uno les pregunta, hay veces que la intención no fue matarse. Y lo dicen, no, yo no me quería matar, yo quería dormir y olvidarme de todo, ¿no? Son indicadores. Bueno, estos son lo que les estaba contando, digamos, qué tenemos en cuenta para decidir una internación, el tipo, bueno, además de la descompensación clínica, si necesita internación por clínica, si la familia puede contener, el grado de conciencia de la situación, la amenaza de repetir el intento, esto que yo les decía, la chica esta le decía, ¿y lo volverías a hacer? No sé. ¿Y eso? ¿Por qué? O el que dice directamente, no sé para qué ustedes están hablando todo esto, salgo de acá y pruebo de vuelta. ¿No? Parece que lo dice, lo verbaliza. La existencia de intentos anteriores. Bueno, para terminar, les cuento dos chicas que parecerían situaciones parecidas, pero una es mucho más grave que la otra. Las dos igual se internaron, pero... Esta es una chica de 16 años que consultó por dolor de cabeza en otro hospital. Cuando tiene la entrevista con el pediatra, le cuenta que se había tomado 8 comprimidos de diazepam. Y entonces, bueno, el pediatra llama a la guardia de salud mental y nos lo mandan a nosotros, porque era adolescente, al equipo de Gutiérrez. La chica estaba despierta, a veces viene medio boleada por si se tomaron muchas cosas para dormir. Esta estaba
estaba despierta, pero estaba muy angustiada, cuenta lo que pasa, y dice, si me hubiese querido matar hubiese tomado más pastillas. Le preguntamos, no, yo no me quise matar. Si hubiese querido matarme hubiese tomado más. Igual no le iba a pasar nada, iba a dormir más tiempo, pero eso ya no lo sabía. Pero está muy angustiada y muy triste, y en la primera entrevista con el pediatra, el que la atiende primero y nos la manda a nosotros después, le cuenta que tuvo un aborto hace 2 años, del cual su mamá no sabía nada, un aborto intencional, ¿no? Y que desde ese momento se siente mal, se siente culpable y dice escuchar voces que la critican. No eran alucinaciones, eran voces más del tipo de la conciencia, ¿no? De lo que no debería haber hecho. Las superyoicas, diríamos. Cuando hablamos con la madre, la mamá también está muy angustiada, muy preocupada porque ¿por qué su hija no pudo contarle lo del aborto? ¿No? O sea, se la vemos como muy compenetrada con la situación, y que le habían dicho que la chica iniciara el tratamiento, pero ella no habían podido ponerlo en marcha esto, no habían tenido la posibilidad práctica de poder sostener el tratamiento. Habían ido 2, 3 entrevistas, después bueno, no encontraban horario, no encontraban turnos, ¿no? Eso está bien, uno diría. Hola. Uno diría que había como cierto desinterés. Bueno, también no fue lo suficientemente insistente que la chica hiciera el tratamiento, pero se muestra como muy dispuesta a que, bueno, ahora sí, ¿no? Como habiendo tomado conciencia esto, ¿no? Igual esta chica la internamos porque estaba muy angustiada, pero en realidad el riesgo no era tan alto, porque había en las mismas entrevistas de la guardia que tuvimos en ese momento una toma de conciencia importante, y se veía que había la intención y la posibilidad de poder trabajar, que era lo que había pasado. Y había un desencadenante claro de toda esta situación de angustia de la chica, que había sido ese aborto previo. Llegó una toxicóloga, entonces ahora nos va a... Porque este es el otro caso. Esta chica era mucho más grave, en relación a esto de lo que había tomado. Porque la chica dice que tomó veneno para babosas. Y según nos explicaron los toxicólogos en ese momento, no era demasiado grave. Toxicológicamente hablando, le dijeron que tomara mucho líquido y nada más. Si circulase. Pero para la chica era veneno. Entonces, era lo que yo les quería mostrar, de que cuando toman algo, por ahí no saben, no tienen la menor idea de lo que están tomando y si lo que están tomando es muy tóxico o no, pero lo que es importante es cómo ellos lo significan, ¿sí? Muchos toman muchas pastillas de lorazepam o de diazepam porque piensan que es gravísimo, y por ahí este producto que había tomado la chica en realidad no era tan grave, toxicológicamente hablando, pero para ella era veneno. Entonces lo importante es cómo ella lo significaba. Y nos habla de mucho más riesgo, porque cuando hablamos con la chica no puede decir mucho, bueno, ¿por qué lo hiciste? La otra había contado la situación de la culpa, la situación del aborto ese que no había podido contar. Ella se sentía mal por no haber podido contarlo, o sea, había toda una elaboración de esto. Esta no, no aguantaba más, y esta nos dijo, quería morir. No se muestra arrepentida, no muestra angustia, de lo único que se queja es que le duele un poquito la panza. Y entonces esto es lo que yo les decía, y cuando hablamos con la madre cuenta que es una chica difícil, que sale sin permiso, que no le puede poner límites, este discurso habitual que me escuchan de muchos papás de adolescentes. Pero no muestra como demasiado. La otra mamá estaba muy preocupada por todo lo que había pasado, y ella misma se sentía mal porque ¿qué había pasado que su hija no le había podido contar lo que había pasado? Esta señora no había mucho registro, tampoco había mucha angustia, había preocupación no es angustia, ¿sí? Obvio, siempre vienen con algún grado de preocupación cuando llegan al hospital,
Pero esto no significa que haya angustia en el sentido de pensar que habrá que cambiar, qué tenemos que pensar sobre esto, ¿no? Y dice, sí, por ahí yo no le dedico demasiado tiempo, pero no había como mucha elaboración de su parte. Esta chica, en comparación, por eso les quería mostrar las dos situaciones, si bien las dos situaciones son de ingesta de algo, las dos situaciones llegan al hospital con las comillas intento de suicidio, en las dos situaciones se internó porque se evaluó riesgo, pero fíjense cómo son dos situaciones totalmente diferentes. Esta segunda era muchísimo más riesgosa y con peor pronóstico, si no se podía realmente trabajar con esa familia y con esa chica, que la primera. Bueno, no sé si quieren comentar o preguntar algo.